Bien, mis amados, vamos a la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4. Deseo continuar con ustedes, según el Señor me lo conceda, el tema que he venido tratando sobre la fijación mental. En esto pensad, en Filipenses 4, sobre el poder que hay en lo que fijamos nuestra mente. Es una palabra que el Señor ha comenzado a ministrarnos y queremos fielmente continuar compartiendo esto con ustedes, con todos aquellos que están conectados con nosotros en esta noche y con la posteridad, aquellos que en el futuro también van a recibir este mensaje. Filipenses capítulo 4. Quiero que todos tengan esta porción para que juntos entremos en esta noche al estudio de la santa palabra de Dios. ¿Todos listos? Muy bien. Dice así la palabra de Dios, el verso número 4. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza o vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oro al Señor uniendo también mi fe a la de Marcos y Santiago, el pastor Santiago. Oremos. Padre, gracias te doy por haberme permitido estar acá de nuevo. Gracias que me concediste unos días de descanso, de refrigerio. Y hoy me gozo al estar junto con mis hermanos adorando tu nombre. Ahora quiero que tú en tu bendita gracia, en tu presencia, esta palabra la ministres de una manera poderosa, edificante, sanadora, restauradora a cada uno de tus hijos. Úngeme con tu presencia, con tu denuedo, con tu gracia y tu soltura. Dame la facilidad y la claridad que necesito para poder comunicar de una manera diáfana esta palabra. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos estado hablando acerca del poder en nuestra fijación mental. La palabra por nada estéis afanosos. La palabra afanoso es una palabra que significa ser dominado por una presión mental, o también se refiere a una inquietud o a una turbación mental producida por el miedo o la inseguridad. Eso es estar afanoso. La palabra viene de un término griego que significa tener la mente dividida, perturbada, preocupada, estar atemorizado, inseguro. Es pasar por una experiencia amenazante. Es la actitud, la preocupación, es la actitud o el comportamiento que asumimos frente a una experiencia que nos amenaza. Cuando nos sentimos amenazados en algún aspecto o algo que corresponde a nuestras vidas está siendo amenazado y eso nos afecta. Podríamos decir que una traducción parafraseada común diría: por nada se sientan con miedo o inseguros. La vez pasada nosotros hablamos de la salud mental relacionándola con lo que es la salud emocional, en el sentido de que cuando una persona se regocija, que significa gozarse abundantemente, y cuando una persona es amable con las otras personas, eso es una señal de salud emocional. Amén.
Si una persona siempre está contenta, está alegre, y aquí la palabra que se utiliza es un muy abundante gozo. Regocijarse significa gozarte y volver a gozarte y volver a gozarte sobre ese mismo gozo. Y si alguien, aparte de ser una persona alegre, positiva, llevadera, también es amable, eso es una señal de salud mental, salud emocional. Nosotros terminamos la exposición pasada hablando de la ilustración de la mujer que tenía el flujo de sangre. 12 años, ya estaba desahuciada, había gastado todo lo que tenía en los médicos, pero dice que de nada le valió, todo lo contrario, le iba peor, dice la palabra. Pero dice que ella había oído de Jesús y ella optó por fijar la mente. Pienso que con la ayuda del Espíritu de Dios, con la ayuda y la misericordia y la gracia de Dios, en lo que escuchó de Jesús. Y dice la palabra que ella, sin fuerzas, en una condición bastante delicada físicamente, una mujer con 12 años con una menstruación que no se le detenía, debió estar muy mal, pero muy mal. Yo diría que ya estaba desahuciada. Y ella se acercó a Jesús después de haber oído de Jesús. Y dice que ella decía para sí mismo, la idea del término, ella pensaba, es que ella iba pensando con su mente fija o fijada en ese pensamiento, en esa idea de que si yo toco el borde de su manto, yo me voy a sanar. Eso trajo la solución a esa mujer. Tanto así que Jesús le dijo que tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y la fe originalmente significa una fuerte convicción. La fe es ser persuadido. Es cuando tú en tu pensamiento has sido persuadido o has sido persuadida. Y cuando dice tu fe, está hablando de la condición que habla Hebreos capítulo 11. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción firme. Originalmente, la convicción firme de lo que no se ve. O sea que cuando se habla de lo que hizo esa mujer, se está hablando de una fijación mental en una palabra de Dios que dice en el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 3, cuando habla de que cuando viniera el Mesías, dice en sus alas traería salvación. Y la palabra alas eran los flecos del manto de los judíos, de los rabinos. Y Jesús cargaba un manto y tenía su fleco como un judío. Y parece que ella tocó uno de esos flecos que se le llama el borde. Y en el idioma hebreo, esa palabra en Malaquías es la palabra alas, pero también se traduce en otros lugares manto, o el borde o el fleco del manto. Yo creo que esta mujer, por el hecho de haber aferrado su pensamiento y fijado su pensamiento, ya no más en la ciencia, ya no más en las opiniones de la comunidad que le había aconsejado pues buscar asistencia para poder sanar, sino que ahora ella se aferra a una palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que por haber creído una palabra, que por haber fijado su mente en esa palabra, su ser, su espíritu, su alma se ligó a lo eterno. Su alma se ligó al eterno, porque cuando usted y yo, en lugar de aferrar nuestros pensamientos a opiniones de los hombres o a circunstancias o a la situación que me está pasando, nosotros fijamos nuestra mente en la palabra viva de Dios, tu alma se casa, tu alma se liga con la eternidad, tu alma se liga con el eterno, se liga con Dios, porque el poder de Dios está en su palabra. Entonces, cuando un pensamiento se fija en una palabra de Dios y no la suelta, independientemente de la circunstancia que estés viviendo, un milagro va a pasar. Un milagro va a pasar. Y eso pasó con esta mujer. Entonces, es importante notar esa conclusión en la exposición pasada para continuar hoy. Entonces vimos claramente que nuestra fijación mental va a determinar nuestra salud en todos los aspectos de nuestras vidas. No podremos vivir en salud ni llevar a cabo una vida pro salud si nosotros no pensamos, como dice Pablo,
todo lo honesto, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es agradable, todo lo que tiene virtud, dice: en esto pensad, en esto fijad la mente. Cuando usted sabe fijar su mente en lo que Dios le dice y en el Dios que usted cree, y aunque las circunstancias le hablen otra cosa, le den otro mensaje, usted fija su mente en lo que Dios le ha dicho, usted jamás será vencido por el mal, usted jamás será chasqueado, usted jamás será avergonzado. Muy bien. Hoy yo quiero concentrarme en esta palabra donde dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Cuando dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, esto significa que yo no tengo que entender una situación para yo vivir tranquilo. Repítalo conmigo, diga: yo no tengo que entender una situación para yo vivir tranquilo. La paz de Dios sobrepasa, originalmente está por encima de todo entendimiento humano. Lo que necesitamos es confiar. Lo que necesitamos es creer, aunque no entendamos. Saber que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Saber que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchas veces la inquietud asalta nuestras vidas. La inquietud nos perturba nuestra existencia y nos enferma, porque fijamos nuestras mentes en las situaciones y nos encerramos en querer entenderlas para poder vivir tranquilos. Y la palabra de Dios enseña todo lo contrario. No necesariamente usted tiene que entender para vivir en la paz de Dios. Usted tiene que creer. Usted tiene que confiar. Y seguir confiando no importa las circunstancias. Aleluya. Y eso es lo que Pablo quiere decir. Por eso dice: si ustedes oran creyendo y ponen su situación delante de Dios, creyendo, confiando, aunque no lo entiendan, ustedes, dice, van a ser guardados en paz, van a estar tranquilos, van a tener salud y van a vivir estables. Y esto es importante por todo lo que el Señor va a decirnos en esta noche. Yo pensaba en los dos ladrones de la cruz y Jesucristo en el medio. Estos dos ladrones estaban en la misma situación, sobre la misma cruz. Los dos estaban siendo crucificados, castigados, sentenciados a la muerte. O sea, humanamente, naturalmente, condicionalmente estaban los dos en la misma situación, pero mentalmente no. Lo que trazó la diferencia entre esos dos hombres, el ladrón de la derecha y el de la izquierda, fue su fijación mental. ¿En qué estaban pensando los dos en el momento que estaban recibiendo el castigo en esa cruz? Ambos tenían información. El ladrón de la derecha tenía cierta información acerca de Jesucristo. Y el ladrón de la izquierda tenía cierta información también. Pero parece ser que las informaciones que manejaba el de la derecha no eran las mismas informaciones que manejaba el de la izquierda. Mientras que el de la izquierda se burlaba y decía, me imagino, porque él a lo mejor trató de entender la situación. Él se puso a pensar, wow, si este verdaderamente es el Mesías, ¿cómo puede ser que habiendo resucitado muertos, que habiéndole abierto los ojos a los ciegos, habiendo caminado sobre el mar, habiendo hecho tantas cosas, ahora permite que lo maten de esta manera? ¿Por qué no se defiende, no hace algún milagro y baja de la cruz? ¿Y qué le dice el de la izquierda a Jesús? ¿Ustedes recuerdan lo que él le dijo? Si tú eres verdaderamente lo que dices ser o lo que dicen que eres, pues desciende de la cruz y haz algo. Esa es la idea. Pero ¿qué dijo el de la derecha? Unas simples palabras. ¿Qué le dijo?
Señor, acuérdate de mí cuando estés ¿dónde? En tu reino. ¿Y qué le contestó Jesús? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire la enseñanza, amado. Yo estoy seguro que ese ladrón de la derecha había oído de Jesús, tenía un contexto de quién era Jesús. Para él poder orar en la cruz de esa manera al Hijo, él tuvo que creer que Jesús era quien decía ser. Él agarró la información que tenía y en lugar de fijar su mente en el dolor de la cruz, en lugar de tratar de entender la situación como el de la izquierda, en lugar de procurar buscarle la quinta pata al gato y ahogarse en su situación, él actuó diferente al ladrón de la izquierda. Y la mente de él se fijó en quién era Jesús y en las posibilidades de aquí para allá. ¿Y qué le dice el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Escucha bien. Tú estás viviendo en el mismo mundo que viven tus vecinos, que viven los trabajadores con quienes tú trabajas. Estamos viviendo y muchas veces sufrimos las consecuencias de las situaciones. Nos amenazan las mismas cosas que amenazan a todas las personas. Nuestros hijos están expuestos como el hijo del que no es cristiano, del vecino, de la vecina. Nuestras finanzas están expuestas a las amenazas. Nuestra salud están expuestas a las amenazas de alguna enfermedad, como lo está uno que no conoce a Dios. Nuestros matrimonios sufren los mismos embates, las mismas pruebas, las mismas situaciones que sufre un matrimonio del mundo. Pero no manejamos las mismas informaciones. Nuestra mente no está fundamentada en las mismas informaciones. O sea, yo puedo vivir lo mismo, la misma experiencia, pasar a través de la misma amenaza que está amenazando a mi vecino que no es cristiano, pero sin embargo no comportarme igual que él por la forma que manejo mi situación, por donde tengo fijada mi mente. Porque al fin y al cabo lo que va a establecer la diferencia entre una persona u otra es dónde está fijada su mente. Cómo manejan la información que le provee su situación. Porque una situación provee una información. Te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué en la mayoría de los pueblos occidentales le tenemos miedo a las ratas? Si una rata aparece en un tren, usted ve a la gente subiéndose encima de la silla del tren. Si una rata aparece en una casa, se arma un griterío o sale corriendo o no sé qué, pero uno se pone nervioso, uno le teme a una rata y a un ratoncito también. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué en China se la comen? ¿Por qué en Asia, en algunos pueblos de Asia, en lugar de salirle corriendo, le caen atrás, la cazan y la fríen? Es un plato exquisito. ¿Cuál es la diferencia? Yo me crié viendo a mi papá y mi mamá correrle a una rata, un ratón. Yo me crié viendo a las personas desde niño que le tenían miedo al ratón, a la rata. Allá no. Allá se criaron viendo que la cazaban y se la comían. Fíjese, es un asunto de información. O sea, usted vaya a un lugar asiático de esos y usted ve a una persona comiendo ratas y usted dice, guácala. Pero para ellos es un plato exquisito. Quiero aclarar que no son todos los pueblos de Asia que comen ratas. Por si acaso algún asiático que hable español escucha este mensaje. Pero usted sabe que hay lugares que sí se las comen. Son parte del menú.
Un niño de las selvas amazónicas viene a vivir a la ciudad y ve a un niño corriéndole a una culebrita de patio, una culebrita benigna, que no es venenosa. Y ve que cuando sale le está corriendo a la culebrita, le tienen miedo a la culebrita y la quieren matar, con un pánico por la culebrita. Y el indígena se ríe. Él se ríe. Y él la agarra con la mano y juega con ella, porque allá en la selva de donde él viene cazan anaconda, hermano. Allá ellos se enfrentan a tremendas anacondas. Entonces para él eso es un juego. Ahora, si usted le corre a una culebrita de 50 centímetros, ¿qué sería si ve una anaconda? Pero un indígena no, para un indígena es normal, porque ellos están acostumbrados a matarlas, están acostumbrados a verlas. Es un asunto de información. El miedo es un asunto, cómo enfrentamos nuestras situaciones amenazantes, es un asunto de información. Esto me lo reveló el Espíritu en esta palabra. Cuando nuestras mentes son atrapadas por la palabra de Dios, cuando nuestras mentes son atrapadas por el Espíritu de Dios, cuando nuestras mentes están gobernadas por quien es Dios y están apoyadas y convencidas, nuestras mentes nunca van a reaccionar con pánico, con depresión, con derrotismo en una situación amenazante, sino que la vamos a enfrentar con gallardía, con valor, con oración, con alabanza, declarando la victoria del Señor, con la palabra del Señor, creyéndole a Dios. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Biblia, Pastor Manolo. Ya me dio ejemplos de las amazonas, allá de los asiáticos. Ahora Biblia. Vamos a la palabra de Dios. Mire conmigo en Números 21. Números 21. Pongo un marcador ahí. Muy bien. Quiero que lea conmigo desde el verso 31 en adelante. Números 21, 31 en adelante dice: Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán. Marque esa palabra, Basán. Y salió contra ellos Og, márquelo también, rey de Basán. Él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo Jehová a Moisés? No le tengas miedo. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? No le tengas miedo. Dile a tu hermano, no le tengas miedo. La idea es que cuando terminemos hoy esta enseñanza y usted se encuentre con alguien que le participa, usted le hace partícipe de una situación amenazante en su vida, en su familia, en cualquier área de su vida, usted le va a decir, no le tengas miedo. Esa es la voz del Espíritu de Dios al pueblo de Dios, a los hijos de Dios y a las hijas de Dios ante toda situación amenazante. No le tengas miedo. Cuando vayas sobre tus rodillas frente a un diagnóstico, frente a una amenaza a tu matrimonio, frente a una situación con tus hijos, frente a una amenaza a tus finanzas, frente a una amenaza en tu situación laboral, frente a una amenaza de algún enemigo, de una calumnia o de cualquier situación y te arrodillas, lo primero que te va a decir el Espíritu de Dios es: no le tengas miedo.
Y lo vas a ver. Porque ahí empieza tu derrota. O ahí comienza tu victoria sobre esa situación amenazante. No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra. Yo pregunto, ¿ya habían peleado la batalla? Sin embargo, ¿en qué tiempo habla Dios? En tiempo pasado. Ya te lo entregué. Pero ya lo tenían. Ya conquistaron la tierra. Todavía no han peleado. Pero Dios le dice, yo te lo entregué. Yo pregunto, ¿entendía humanamente eso Moisés? Siga leyendo. Porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Ahora yo quiero que usted vea por qué Dios le dice, no le tenga miedo. ¿Cuándo es que Dios te dice, no le tengas miedo? Ve conmigo a Deuteronomio 3, 1 en adelante. Para que veas quién era este verdugo, oh rey de Basán. Hermano, no era algo fácil a lo que se iba a enfrentar Moisés. Moisés sabía quién era Og. Moisés sabía de qué se trataban esas regiones que ahora le tocaba pelear contra ellas. Moisés sabía de quién se trataba. Por eso Dios empieza diciéndole, no le tengas miedo. Porque ¿sabe qué? El Señor sabía que en el sistema biológico de Moisés se estaba gestando ya una reacción de pánico, una reacción de inseguridad. Y lo primero que Dios hace es que le desata esa palabra y le dice, no, detente espíritu de miedo. Porque lo que iba a enfrentar este hombre con un ejército de fabricantes de ladrillos, ex esclavos en Egipto, no eran hombres de guerra todavía adiestrados. Era para que temblaran. Como sucede contigo, que Dios te libre, sucedería o sucede con alguien, no contigo, con alguien, Jehová libre, cuando le dicen tienes cáncer. La palabra cáncer infunde un terror. Hay nombres, los Og de hoy, que infunden miedo. Porque como todos se mueren de eso, esa es la información. Esa es la información. Lo primero que tu mente hace no es pensar en aquellos que Dios les hizo un milagro y se sanaron. Lo primero que tu mente hace no es declarar que Jehová te dijo, al que cree todo lo es posible. No es pensar, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Lo primero en lo que se apoya tu mente no es, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. No, no es eso lo que viene, que tienes vida después de esta vida, que la vida de allá es mejor. No, lo primero que te viene es la información de los que se murieron. Ay, un tío murió de cáncer. Ay, mi abuelo murió de cáncer. Ay, mira, la vecina mía murió de cáncer. Ay, yo también me voy a morir. Entonces ahí es donde el diablo viene. Y siendo tú un hijo, una hija de Dios, diseñado para triunfar sobre toda adversidad, diseñado y preparado por el Espíritu y por la palabra para manejar toda situación amenazante como un paladín de Dios, entonces te acobardas por la información. No,
Fija tu mente en el que Dios sanó. Fija tu mente en el que recibió el milagro. Fija tu mente en que si te mueres te vas con Cristo y va a estar muchísimo mejor. Fija tu mente en que Jehová está contigo aún en medio de un cáncer. Por los ríos no te anegarán y por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Salvador. Fija tu mente en la palabra. Fija tu mente en el que te dio la vida y el único que tiene derecho a quitártela. No es los que se murieron, no es la quimioterapia, no es la información que te da la ciencia y el sistema. Entonces el Espíritu, si te habla, lo primero que te va a decir: no le tengas miedo. Enfréntalo con gallardía, enfréntalo con valor, enfréntalo con fuerza de mi palabra. Y te hablé de eso porque es uno de los cucos, como dicen en mi país, de los oj de Basán, que atemorizan. Hay gente que tiene un dolorcito y ay, cuidado si es cáncer. Sí, viven así, que cualquier cosita piensan que ya es algo maligno. La mente, información. Entonces, cuando usted va y lee el Deuteronomio, mire por qué yo en el lugar de Moisés temblaría también. Necesitaría esa palabra. Diga, todos la necesitamos. Dice el 3:1. Volvimos pues. Ahora Moisés está narrando la historia antes de entrar a la tierra prometida de lo que pasó. Volvimos pues y subimos camino de Basán. Y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová. ¿Quién le dijo? Jehová. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón rey amorreo que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og rey de Basán y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. Y mire cuántas eran. ¿Cuántas eran? 60 ciudades. Toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas eran ciudades como fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muros. Oiga, era un verdugo ese tipo. Y era el único que quedaba. O sea que ese hombre le cayó a palo a todo el mundo alrededor. Y él se declaró: el que manda aquí soy yo. Es lo primero. Era el que mandaba. Era el reino temido en esa región. Era el hombre que hacía temblar a todos los reyes en esa región. Y Moisés dice: yo con un pueblito liberado de la esclavitud, que lo que saben es hacer ladrillo y apenas están aprendiendo a pelear. Me imagino, y Moisés, que es el capitán de ese ejército todavía, inexperto, el hombre tiembla. Comenzó, pues por dentro se le movieron las moléculas del hombre viejo, que es el hombre miedoso. Y Dios le dice: cuidado Moisés, no le tengas miedo, porque Dios conoce cuando ya tú comienzas como a dudar por dentro y a temblar ante una situación amenazante. Dios te conoce ya y Él sabe. Y lo primero que te va a decir es ¿qué? ¿Qué es lo primero que te va a decir? ¿Qué es lo primero que te va a decir? Y Moisés lo repite y dice: Él me dijo, no tengas miedo. Y yo me agarré de esa palabra. Y aunque no éramos los mejores peleadores, Jehová peleó por nosotros. Jehová se fajó con ese gigante. Jehová le arrebató todas esas ciudades y nos lo entregó. Porque le creímos. Fijé mi mente en lo que Jehová me dijo, no en lo que iba a enfrentar. Dígalo conmigo. Fijó su mente en lo que Jehová le dijo, no a quien iba a enfrentar. Ahí es donde está el problema. Amado, amada, nuestro trabajo no es fijar nuestra mente en la adversidad y en nuestras situaciones amenazantes. Es fijarla en lo que Dios nos ha dicho y en el Dios en quien creemos. Siga leyendo para que vea. Wow,
60 ciudades fortificadas con muros altos, puertas y barras, sin contar otras muchas sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los 2 reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto. Nótelo ahí. Solamente le había quedado del resto de los gigantes. ¿El hombre era qué? ¿Quién era el tipo? Siga leyendo para que vea el tamaño. Era un gigante. Y su cama, oiga cuánto medía su cama. ¿Una cama de qué? De hierro. Usted se imagina, si no podía dormir en una de palo, era porque la rompía. Tenía que ser de hierro porque el tipo era pesado, era macizo y era grande. De hecho, la palabra Og significa redondo, macizo. Y hay adversidades, hay amenazas que son redondas y macizas. Como Og. Y dice la palabra que solamente su cama, que era de hierro, y todavía estaba ahí la cama, la guardaron como reliquia. Dice en Rabá de los hijos de Amón, la longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Casi 4 metros de largo y como 2 metros de ancho. ¿Cuánto mediría un hombre de 4 metros? Ese era Og, hermano. ¿Usted entiende por qué Dios le dijo a Moisés, no temas? Porque él sabía de quién se trataba, hermano. Él sabía lo que se iba a enfrentar. Pero Dios le dice, si le cogiste miedo, perdimos. Si le cogiste miedo, perdimos. No temas. Esto hay que enfrentarlo en mi espíritu. Porque la diestra de Jehová hace valentía. La diestra de Jehová sublime es. La diestra de Jehová, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Le dijo Pablo a Timoteo cuando estaba temblando, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dale un aplauso al que reina. En Dios no hay espíritu de cobardía. No le sirves a un Dios inseguro. El Espíritu de Dios no es un espíritu de inseguridad. El asunto es dónde está tu mente. Ahí es donde está el problema. Cuando lees en Deuteronomio capítulo 2, mira conmigo, Deuteronomio 2, 24 al 25, dice la palabra: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo. Ese lo entregó antes que a Og, pero quiero que usted vea el lenguaje. Y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Porque ¿qué dice Jehová? Antes de que ellos tomaran, que fue antes de Og, dice: hoy yo comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Wow, esto es profundo. Oiga, es Dios que está hablando. Por eso es que le dije, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque son cosas que hay que discernirlas en el espíritu y simplemente aceptar y creer lo que Dios dice ya, sin pedirle explicaciones. El Señor dice: hoy comienzo yo a sacar de ti, a quitar de ti el miedo. ¿Y qué más?
y el espanto. Y tu miedo, Israel, tu miedo, Moisés, y tu espanto, yo lo voy a quitar de encima de ustedes y lo voy a tirar sobre sus enemigos. Una transferencia de miedo, una mudanza de espanto. O sea, ahora yo por ser el Dios en el que tú has creído y creerás y caminarás en mi palabra y fijarás tu mente en mis palabras, en mi mandamiento y en quien soy yo, dice, el espanto tuyo, tu naturaleza de miedo, de temor, yo la voy a quitar de sobre ti y la voy a tirar sobre tus enemigos. Oiga este pensamiento. Oiga este pensamiento. Cuando creemos y actuamos en la palabra de Dios, esa palabra entra a nosotros. Se toma posesión de nuestra mente. ¿Y qué hace esa palabra? Porque Dios opera es por su palabra. Él te dice, no le tengas miedo. Tú te aferras a la palabra y esa palabra, fija tu mente en ella, se apodera de tu mente. Entonces esa palabra desaloja nuestros miedos, desaloja todas nuestras inseguridades y caen sobre nuestros enemigos. Se mudan. Porque el miedo es un espíritu que nace en el gen satánico. Los temores, la inseguridad no es diseño de Dios. Vino después del pecado. Cuando dijo Adán, porque tuve miedo y me escondí, fue después que se comió el fruto y pecó. Antes no tenía miedo de nada, ni de nadie. Era el rey, bajo el rey, el príncipe de Dios en la creación, para administrar la creación. Ese era Adán. El miedo empieza después que el gen satánico entró. Entonces, ¿qué hace la palabra? Como la palabra es perfecta, la palabra es santa, la palabra es pura, la palabra es espíritu, la palabra trae el gen de Dios. Cuando la palabra se apodera de tu mente, cuando tú, aunque no entiendas una situación, cuando tú no entiendes una situación amenazante en tu vida, en cualquier área de tu vida, tú recibes la palabra de Dios que te dice no temas, y tú fijas tu mente en eso y te olvidas de la circunstancia, se la entregas al Señor, como dice Pablo en oración y súplica. Entonces esa palabra comienza a sacar todos tus temores de tu interior, comienza a desalojar todos tus pánicos y lo tira sobre los espíritus y salen por 7 caminos. Aleluya, aleluya. Esos espíritus que vinieron contra ti vinieron por un camino, pero cuando tú te apropias de la palabra y la palabra toma tu mente y tú comienzas a orar con la palabra, tú comienzas a proclamar la palabra, tú comienzas a hablar la palabra, tú comienzas a alabar con la palabra, no andas hablando del problema, no andas haciendo alarde del problema. Entonces esa palabra, que es espíritu, desaloja de ti todo temor, todo pánico, toda inseguridad y cae sobre los demonios que te atacan y ellos se huyen por 7 caminos. Aleluya. Ese es el mundo espiritual. Óyete, oye. Si lees Deuteronomio, cuando tengas tiempo 28, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Cuando Dios le dijo, si tú crees esta palabra que yo te doy y tú caminas en ella y tú te aferras a ella y tú fijas tu mente y tu corazón en esa palabra se vuelve en el centro de tu corazón, esa palabra se convierte en tu lenguaje, esa palabra se convierte en tu respiración, esa palabra, dice Dios, te van a hacer tal pueblo que tus enemigos vendrán por un camino contra ti y por 7, porque tú serás cabeza y no cola, y tú someterás a todos los que se te opongan. Aleluya. Diga, mi victoria en todas mis batallas no está en tener miedo, está en creerle a Dios y avanzar con Dios. Aleluya.
No importa en qué situación estés, no importa lo que está amenazando tu vida, no importa lo que esté amenazando tu matrimonio, no importa lo que esté amenazando a tus hijos, no importa lo que esté amenazando tu finanza, no importa lo que esté amenazando tu salud, no importa lo que esté amenazando, lo importante es lo que Dios te ha dicho. Fija tu mente en eso, manténla fija en eso. Que se irán solas por 7 caminos. Yo tomaré tus miedos y se lo pondré encima a ellos, dice el Señor. Son espíritus. Mira lo que pasó en Números 22. Número 22. Un simple ejemplo de que Dios no miente, de lo que Dios dice es así. Mira lo que sucede. Después que el pueblo, aleluya, va arrasando con todo lo que se le mete por delante de Jehová, con el pueblo que le está creyendo. Mientras el pueblo le estuvo creyendo, Dios estuvo triunfando en ellos. Y cuando se acercan a Moab, capítulo 22, Balac comienza a temblar. Balac cae en un pánico. Y ese pánico, lea conmigo, mire. 22:1 dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho. Él tuvo la información y vio todo lo que Israel, pero no era Israel. Si hubiera sido Israel, hermano, se lo hubieran comido vivo esos gigantes. Era Dios en Israel. Y era que Israel, su pensamiento, su mente, mientras la mantuvo fija en la palabra que Dios le había dado bajo Moisés, el Señor triunfaba en ellos. Y dice, y vio todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió. ¿Qué pasó? Se angustió. Yo pregunto, ¿de dónde salió ese temor y esa angustia? ¿Dónde estaba primero? Según lo que acabamos de leer. Quien debería estar así era Israel. Porque Israel era un pueblo más pequeño. Israel no tenía los recursos logísticos para pelear contra estos pueblos, humanamente hablando. Pero tenía a Dios. Muchas veces nosotros, amados, no tenemos los recursos humanos, materiales, la logística para enfrentar una situación amenazante, pero tenemos a Dios. Y con Dios, diga: con mi Dios me basta y me sobra. Con Él yo siempre venzo. Con mi Dios asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo entesar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. El Señor quitó el miedo del pueblo más pequeño, el pueblo menos poderoso, menos bélico, y se lo tiró encima a los poderosos. Estaba temblando.
Balac. Y sabe que dijo, como no lo podré vencer, este pueblo viene haciendo estragos con las armas, vamos a tirarle un hechizo. Y ahí fue donde se metió más en rojo todavía. Porque ustedes conocen la historia. Lo que hizo el profeta Balaam fue bendecirlo más, darle más fuerza. Qué tremendo. Denle un aplauso al que reina. Aleluya. Entonces, amado, nótelo bien. Es un asunto de un mensaje, es una información. No es el problema, es donde está fijada tu mente. No es lo que te está amenazando, es donde está fijada tu mente. El ratón o la rata no es tan peligrosa si te hubieras criado en China o en los lugares donde se la comen. La culebrita que te espanta es un juguete si te hubieras criado en las Amazonas. En el Amazonas. ¿Me da a entender? Nosotros pertenecemos a un reino donde no existe el miedo. El miedo es del hombre viejo. El miedo pertenece al sistema caído, al sistema que está bajo esclavitud. El miedo está ligado a la esclavitud. Diga, yo ya no soy esclavo. Por eso es que Israel siempre dijo a Israel después que lo sacó de Egipto, no temas. Ya tú no debes temer porque ya tú no eres esclavo. Ahora tú estás de la parte ganadora. ¿Viste lo que hice allá con Faraón? Por eso dice Hebreos que Satanás tenía a todos cautivos bajo el temor de la muerte. El temor, el miedo de la muerte. Y el sistema satánico siempre utiliza la intimidación y el temor para controlar a sus súbditos, a sus esclavos. No así Dios. Por eso ningún ministerio que se vale de los recursos de la intimidación y el miedo para llevar a la gente a Dios es sano. Hay que hacerlo por amor, por obediencia y dejarse cautivar por su palabra, creyendo que Él puede, que Él todo lo puede. Entonces, diga, el problema no es el problema, es dónde está fijada mi mente. Porque Dios quiere que nosotros entendamos la patología de la inseguridad y el miedo y de lo que significa la información que despierta el miedo. Por ejemplo, cuando lees Deuteronomio 7, ahí hay una revelación que el Señor me abrió muy hermosa sobre lo que es la patología del miedo. Se revela allí, te lo voy a mostrar. Deuteronomio 7, algo poderoso, hermoso. Mira, yo creo que yo voy a terminar esta exposición el domingo, si Dios me da el chance de predicar el domingo. Hoy yo no la voy a poder terminar, pero no voy tampoco a coger más tiempo del que debo tomar, porque tenemos el domingo primero Dios y la voy a continuar. Porque Dios tiene un propósito con que terminemos este año con esta palabra. Y créame que he estado en la presencia de Dios y me ha mostrado el Espíritu la necesidad de esta palabra. Miren, en Deuteronomio 7, 17 en adelante, mire. Si dijeres, está hablando de cuando ellos vean los pueblos más poderosos que ellos, cómo deben actuar. Y Dios le habla a Moisés. Dice, si dijeres, estoy en Deuteronomio 7, 17. Vamos a ver la patología. Dios conoce cómo es la naturaleza nuestra. Dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré terminar? O sea, esto Dios está exteriorizando, sacando a la luz lo que se podía dar en la naturaleza humana de Moisés. Al ver que los otros eran mayores
eran más fuertes, mejor armados, eran inmensamente más poderosos que ellos humanamente hablando. La reacción natural, patológica humana, lo primero es preguntarse: ¿y cómo? ¿Cómo yo voy a vencer a esta gente? ¿Cómo me voy a enfrentar? Esto es una locura. ¿O no fue la reacción de Abraham y Sarai cuando Dios le da la revelación de que iba a darle un hijo? ¿Y cómo será esto? De María, de Elizabeth, ¿cómo será esto? Eso es lo humano. Y Moisés, al ver a quién iba a tener que enfrentar, la amenaza que estaba contra ellos en ese desierto, Dios dice: tú vas a reaccionar de esa manera porque tu humanidad, la primera tendencia de tu humanidad es sentir miedo. Analizar, calcular humanamente la logística, y cuando veas que no es igual, ¡pah!, comienza a temblarte las rodillas. ¿Ustedes recuerdan la diferencia entre Saúl y David? Tenían enfrente el mismo problema. Era el mismo problema. Y en realidad quien debía enfrentarlo, lógicamente, era Saúl con su ejército. Pero estaban temblando porque su mente estaba desviada del Dios al que le servían y de la palabra y de la historia. Yo creo que Saúl ni la Biblia leía. Saúl no le interesaba los hechos de Jehová. Él estaba interesado en crecer y seguir reinando y crecer. Samuel le hablaba y eso le entraba por aquí y salía por aquí. Pero David no. La mente de David estaba en otro lugar. Esa fue la diferencia. David conocía los hechos de Jehová y él recordaba la victoria que él había dado contra el león y el oso. Y él decía: si mi Dios me ha ayudado contra el león, el oso, y el Señor ayudó a Israel, este incircunciso no puede poner a temblar a su pueblo. Y si usted ve la gallardía, la valentía, el lenguaje de David, usted dice: wow, un muchacho. Pero ¿dónde estaba fijada la mente? Entonces Dios le dice a Moisés: porque Saúl y el ejército cayeron en la deficiencia de la patología humana. Temor. Y Dios le dice: tú vas a pensar así. Y otra vez mire la palabra. Cuando tú te preguntes: ¿cómo la podré exterminar? Dios no le explica a él: mira, lo que pasa es que yo tengo un ejército de carros y caballos angelicales, tengo tantas legiones de ángeles que tengo listas para escoltarlos a ustedes, y ellos son los que pelean. No le dio una explicación de la logística divina. Dios no te da explicación de su logística. Dios te pide que confíes. No esperes que te dé una cátedra de explicación de cómo es que te va a resolver el problema y por qué tú estás en ese problema, si pecaste o no pecaste, quién hizo lo que hizo. No, solamente no tengas miedo, cree, confía, obedece mi palabra, sigue adorándome, sigue para adelante sirviéndome, que yo sé lo que tengo que hacer. Aleluya. Por eso Pablo dice: sobrepasa todo entendimiento. Dice: no tengas temor. Es lo único que te pido. No tengas temor de ellas. Acuérdate. Ahí viene. ¿Sabe qué significa esa palabra en el hebreo? Sacar significa marcar. Marcar. Saca lo que tú tienes grabado en tu consciente y en tu subconsciente de quién soy yo y lo que yo he hecho. O sea, ubica tu mente en quién soy y en lo que he hecho. Siga leyendo para que usted vea. Fija tu mente, no le tengas miedo, no te fijes en la diferencia logística, en que ustedes tienen desventaja. No, fija tu mente, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. O sea, no te pongas a mirarlo a ellos, no te pongas a pelear con el problema, no te pongas a analizar lo que te amenaza, sino
Fija tu mente en lo que yo soy, en lo que he hecho contigo y en lo que puedo hacer contigo. Óralo, cántalo, háblalo, proclámalo, decláralo, disfrútalo. Aleluya. ¡Woo! Santo. Amado, el problema es dónde está la mente. Recuerda, Moisés, tú no tienes que comparar, lo que tienes es que pensar correcto, fijar la mente donde tiene que estar. Como diciéndole, no era Faraón y su ejército más grande que ustedes, mucho más grande. ¿Y qué hice yo? No era fulano, ¿y qué hice yo? Es ahí donde tú tienes que mantener tu mente. Pero a veces Dios ha hecho cosas tan grandes con nosotros, con familia, con amigos, con gente que han dado testimonio. Y hemos visto a Dios hacer proezas. Pero cuando nos toca a nosotros, como dice alguien, no es lo mismo mencionar al diablo de lejos que verlo llegar. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Dice, tú vas a temer tu condición biológica, tu patología humana, el hombre viejo, el hombre carnal, el hombre adánico va a temer, va a tener la tendencia a sentir miedo, pero tú tienes una opción de fijar tu mente en la información que tienes de mí o en la información que ves delante de ti, de lo que te amenaza. Óigalo bien, estamos entrando, con esto que vamos a concluir. Moisés, tú vas a tener delante de ti dos tipos de información. Ahora, tú vas a actuar de acuerdo a cuál de las informaciones, en cuál de las informaciones vas a fijar tu mente. Tiene la adversidad, tiene la situación amenazante, tiene la situación que parece que tú no puedes vencerla, y me tienes a mí, tienes mi palabra, tienes todo lo que yo he hecho, tienes todo lo que yo puedo hacer. Tú decides si fijas tu mente allá, eres un perdedor. Ya perdimos. Pero si la fijas en mí y en lo que yo te estoy diciendo, estamos ganados hace tiempo. Dale un aplauso al que vive. Santo. O sea, oiga esto. Hay dos tipos de miedos. Está el miedo biológico natural. ¿Sabe cómo? Investigando en la biología, ¿cómo se da esa patología del miedo natural? Que Dios le dice a Moisés, esto es lo que te va a pasar, pero tú tienes que agarrar eso y someterlo. Someterlo a mi espíritu, a mi palabra. Dice, las amígdalas, ¿cuántos tienen amígdalas? Okay, algunos se las sacaron, pero aunque se las saquen como quiera, siente miedo. Dice que las amígdalas, una de las funciones de las amígdalas es recoger la información de algo amenazante, algo externo que amenaza. Es una de las funciones. Las amígdalas recogen la información, las amígdalas envían el mensaje al cortisol del cerebro, que es la hormona del estrés. El cortisol. Las amígdalas envían el mensaje al cerebro. Mire cómo Dios lo creó a usted. O sea, el miedo es natural. La inseguridad, el pánico. Entonces, cuando se le envía el mensaje al cortisol, el cortisol activa el estrés. Y yo le pregunto, ¿es saludable el estrés? Oiga eso. Entonces se aumenta la presión sanguínea, se activa el azúcar en la sangre, se suprime el sistema inmunológico, o sea que cualquier bacteria, cualquier virus que lo ataque, el cuerpo no lo puede vencer, porque su sistema, cuando está en estrés y está en una situación de pánico, su sistema inmunológico se neutraliza, dicen los biólogos. Y se activa automáticamente una reacción violenta y descontrolada. Claro, si le sale un perro a quererlo morder, usted tiene que decir entre correr o pelear con el perro. Entonces, esa es la reacción biológica, la patología del miedo. Hay algunos que son, porque el miedo pone a uno a hacer cosas que uno nunca en su vida. Hermano, la trompada más dura la di yo cuando peleé con uno a quien yo le tenía miedo. Una vez yo se lo dije a ustedes en un sermón. No hay trompa que dé más duro que le dé un miedoso.
Una trompa es un trompón. Bien. Cuando una persona tiene miedo, la fuerza se le multiplica. Y si comete una locura, la comete en grande. Entonces usted o pelea con el perro o sale corriendo. Y eso es natural, eso es algo que, una reacción biológica. Pero también impide el control de los esfínteres. O sea, el órgano que controla que usted no defeque, sino que usted pueda contener la defecación y no orinarse. Entonces por eso usted ve que muchas veces cuando una gente tiene miedo se orina. Y algunos se defecan. Porque se pierde el control de los esfínteres. Todo eso es una reacción biológica del miedo. Entonces Dios le dice a Moisés, no te orines. No pierdas el control. Moisés, no tiembles. No te aloques, Moisés. Yo estoy contigo. Dile a tu hermano, no te aloques. No le diga que no se orine porque eso no se oye bonito. No te aloques. Entonces, mire hermano, entonces escuche esto. Estamos terminando, escuche esto. Ya que el miedo te ayuda en alguna forma, pero nunca te resuelve el problema. El miedo biológico. Entonces, el recurso de la patología biológica es lo que tiene el hombre viejo, el hombre natural, el hombre sin Dios. Por eso dice, no hay paz para los impíos. Son como el mar en tempestad que arrojan cieno y lodo. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Oye, usted sabe lo que una gente corriendo y nadie lo está persiguiendo. Mire, yo le contaba a mi esposa, yo tenía, porque ya creo que lo superé. Ella, mira, cuando yo voy a contar algo, ella se pone. Pero tranquila, mami. No voy a sacar ninguna intimidad aquí. Ella se dio cuenta que yo inmediatamente me acostaba, yo cerraba los ojos. Y la luz se encendida todo y yo cerraba los ojos. Pero ¿por qué tú cierras los ojos cuando te acuestas? Lo he ido superando a medida que, ¿verdad? Me casé, ya no soy solo. Pero yo me di cuenta que eso vino de un problema de miedo. Cuando, ustedes saben que en Santo Domingo no se va la luz, viene. La corriente viene, no se va. Sí, viene la luz. De vez en cuando. Y como cuando yo era niño, casi todas las noches no había luz, era todo oscuro, con velita. Yo me iba a acostar temprano y me asustaban con pata blanca. Ahí viene pata blanca, me decían. Ahí viene pata blanca. Y me decían bullying. Y yo en pánico, con miedo, yo me acostaba. Y yo, por el miedo a pata blanca, yo cerraba los ojos de una vez. Porque yo pensaba, oiga, era un niño, yo pensaba que con los ojos cerrados pata blanca no me iba a ver. No me iba a encontrar porque yo no lo veo en la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Que al desarrollar ese miedo, resultó que yo descubro con mi esposa que eso venía de ahí. Que cuando yo me acuesto, aunque haya luz, de una vez yo hago así. Así, allá no, ya que tengo los ojos abiertos y podemos conversar y eso con los ojos. Porque yo hablaba con ella, conversaba, pero con los ojos cerrados. ¿Usted se imagina qué pensaría una mujer que su esposo está hablando con ella cuando se acuesta y tiene los ojos cerrados? Pero ya gracias a Dios, le estoy contando, he superado. Pero fíjese a dónde llega una experiencia de miedo. Entonces de ahí venimos nosotros. Todos tenemos miedos, temores y reacciones biológicas, negativas, incorrectas en momentos amenazantes, situaciones amenazantes. Entonces Dios está trabajando. ¿Y sabe cómo es que le está trabajando? Enseñándote a fijar tu mente en Él y en su palabra. No en las circunstancias amenazantes. Dile a tu hermano, no existe pata blanca. Abre los ojos. Ay, Dios. Entonces, aquí nos vamos a quedar por esta noche.
Si el Señor nos da gracia y salud y nos congregamos, continuaremos. Pero me voy a quedar aquí en el miedo biológico natural, que es la reacción natural. Entonces, eso es del hombre viejo. El que ha nacido de Dios tiene la naturaleza divina, tiene la palabra de Dios, tiene el Espíritu de Dios, tiene a Dios. Puede manejar su miedo biológico sometiéndolo a la valentía de Dios, a la verdad de la palabra, a lo que Dios te ha dicho. No temas. ¿Ustedes recuerdan cómo reaccionó Pedro? ¿Por qué usted cree que Pedro sacó la espada y le cortó una oreja a Malco? Eso fue un acto, no fue de valentía, fue de miedo. El hombre estaba miedo que reaccionó. Las amígdalas le llevaron el mensaje al cortisol de Pedro. El cortisol activó el azúcar en Pedro. Después se activó una reacción descontrolada. Y el Señor le dijo, mete la espada en la vaina. Dice, ¿por qué esto no es así, Pedrito? Una reacción de miedo. Ahora miren al Pedro después en los hechos, que duerme en medio de 16 soldados amarrados con cadena y con una sentencia de muerte. Durmiendo. ¿Hay o no hay una diferencia? ¿Algo pasó? Aprendió a fijar su mente donde tenía que fijarla. Amén. Dile a tu hermano, el problema no es tan serio. Serio es donde tienes tu mente. Dale un aplauso al que reina. Og no es tan grande ni es tan poderoso como se piensa. Amén. Yo me imagino que después que mataron a Og y conquistaron, que se estaban repartiendo el botín, dijeron, oh, pues la cosa no era tan seria como se pensaba. Así es. Esa situación que te amenaza, que te tiene, que no te deja dormir tal vez. Esa situación que te está afectando, a lo mejor te hace estar depresivo, depresiva. Hay un descontrol en tu emoción. Hay una situación en tu hogar que se ha despertado por ese temor, esa situación amenazante. No es tan seria como lo piensas. Para Dios nada es difícil. Imagínate para los que se refugian en Dios. Hoy puede ser un día muy marcante para nuestras vidas. Hoy podemos romper nuestras cadenas de inseguridades. Hoy podemos reubicar la mente donde tiene que estar. Oremos. Te damos gracias, Padre bueno, Dios grande y poderoso, altísimo, te dice el Salmo 91. El que habita al abrigo tuyo, oh Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. En ti confiamos, Señor. No temeremos, Señor. No temeremos. Porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Ahora en el nombre de Jesús, confesamos valentía. Confesamos valentía. Y es la valentía del Hijo. Confesamos que tu palabra gobierna nuestras mentes. Y que nada por más amenazante que sea va a remover nuestros pensamientos de tu verdad. Que esa voz no le tengas miedo, repetida 1, 2 y más veces. En tu palabra a tus siervos y a tu pueblo retumbe hoy y siempre en nuestros corazones. Y que ante cualquier situación, al doblar nuestras rodillas, orar, durmamos tranquilos.
Caminemos tranquilo, vivamos tranquilo, con una mente, con unos pensamientos pro vida, pro salud. Dios, haz que todos nuestros temores sean removidos de nosotros y caigan sobre nuestros enemigos. En el nombre de Jesús. Todos esos espíritus malignos que quieren dañar, huyan por 7 caminos. Porque tu palabra gobierna nuestras mentes, nuestros corazones. Tu verdad prevalece. Tenemos tu poder, oh Altísimo. Tenemos tu abrigo, tenemos tu sombra. Somos tu pueblo. Gracias, Señor. Dale gracias por su palabra. Recibe toda la gloria, todo el honor y la alabanza. Y bendice este pueblo con esta palabra. Levanta el ánimo, levanta las fuerzas. Levanta, Dios mío, la convicción en Dios, la valentía, el denuedo en tu pueblo. Y llévate toda cobardía, toda perturbación mental. Que hoy digamos, al llegar a nuestras casas, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir, no dormir, vivir confiado. Y dormiremos confiado y en paz porque vivimos confiado. Porque el que vive confiado duerme en paz. Señor, gracias. Bendito sea tu nombre. Recibe hoy la valentía del fuerte y valiente, iglesia. Recibe hoy a ti que estás aquí. Recibe la valentía del fuerte y valiente. La valentía de la diestra de Jehová. Jehová pone su diestra sobre su pueblo en esta noche. Y esa diestra comienza a operar valentía en cada uno de nosotros. Y en aquellos que a través del internet están conectados, recibe la valentía. Y el pueblo de Dios se levanta con frente erguida, dependiendo de Dios y confiado en la palabra de Dios. Y nada ni nadie lo hará temblar. Señor, en el nombre de Jesús, recibimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.